Imagina despertar una mañana cualquiera, abrir la ventana y ver un destello más brillante que el sol. En menos de un segundo, todo lo que conoces, tu casa, tu ciudad, tus recuerdos, desaparece en una nube de fuego y viento. No fue un terremoto, no fue un meteorito, fue un solo misil, un proyectil capaz de borrar del mapa una ciudad entera. Hoy te contaré si eso es realmente posible, o si es solo una exageración de la ciencia ficción. Pero te advierto algo, lo que descubrirás va mucho más allá de lo que las películas se atreven a mostrar. La era en que un misil cambió el mundo. Todo comenzó en 1945, cuando el mundo vio por primera vez lo que un arma podía hacer al alma de la humanidad. Hiroshima y Nagasaki no fueron destruidas por una lluvia de bombas, sino por una sola explosión nuclear en cada ciudad. Una bomba que liberó tanta energía como 20.000 toneladas de dinamita. Ese día, la humanidad cruzó una frontera invisible. El poder de destruir el mundo dejó de ser una fantasía y se volvió una capacidad real. A partir de entonces, las potencias comenzaron una carrera. No para crear misiles más rápidos, sino más devastadores. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética diseñaron misiles balísticos intercontinentales capaces de recorrer medio planeta y entregar su carga nuclear con precisión milimétrica. Algunos de esos misiles, como el soviético R-36, apodado Satán, podían cargar hasta 10 ojivas nucleares, cada una con el poder de arrasar una ciudad del tamaño de Nueva York. Un solo lanzamiento, 10 ciudades menos. Pero aquí viene la pregunta que muchos no se atreven a responder. ¿De verdad un solo misil podría destruir una ciudad entera? La respuesta depende de qué entendemos por destruir, porque hay una diferencia entre arrasar edificios y borrar la vida humana. Una bomba nuclear moderna puede liberar una energía equivalente a millones de toneladas de TNT. El fuego inicial podría fundir el acero, evaporar cuerpos y levantar un hongo de más de 20 kilómetros de altura. En el radio más cercano, no quedaría nada. Y sin embargo, más allá de ese círculo de fuego, seguiría existiendo algo mucho más terrible: el silencio. Ese momento en que una ciudad entera queda convertida en sombras sobre las paredes. El poder destructivo de un misil depende de 3 factores: la potencia de su ojiva, la altitud de detonación y la densidad poblacional del blanco. Pero incluso una detonación moderada, como la que arrasó Hiroshima, podría hoy eliminar en segundos a más de 500.000 de personas si impactara en una gran metrópoli moderna. El ser humano diseñó algo que ya no se puede usar sin destruirse a sí mismo. Y sin embargo, seguimos construyendo más. La tecnología detrás del apocalipsis. Los misiles modernos son mucho más que simples proyectiles. Son máquinas diseñadas para pensar, calcular y matar con una precisión escalofriante. El Minuteman III de Estados Unidos, por ejemplo, puede viajar a más de 24.000 kilómetros por hora y alcanzar su objetivo en menos de 30 minutos, desde cualquier punto del planeta. En su interior, puede llevar varias ojivas nucleares, cada una capaz de elegir un blanco distinto en pleno vuelo. Es decir, un solo misil puede destruir varias ciudades al mismo tiempo. Pero el verdadero salto tecnológico llegó con las llamadas ojivas MIRV, vehículos de reentrada múltiple independiente. Cada una desciende a velocidades hipersónicas, burlando radares y defensas antimisiles, como si fueran meteoritos inteligentes. Y si eso no fuera suficiente, algunas potencias han desarrollado misiles submarinos, escondidos en los océanos, invisibles hasta el último instante. Desde el fondo del mar pueden lanzar una lluvia nuclear sin previo aviso. El enemigo podría ser destruido antes siquiera de detectar el ataque. En el caso de Rusia, el RS-28 Sarmat, también conocido como Satán II, es capaz de cargar más de 10 ojivas nucleares, con una potencia combinada de más de 50 megatones.
Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a casi 3.000 bombas como la de Hiroshima. Un solo misil podría borrar del mapa toda Francia o una buena parte de la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, hay un punto clave que muchas veces se ignora. La destrucción total no solo vendría del impacto inicial, sino del efecto colateral posterior. Las ondas de choque, el calor y la radiación provocarían incendios masivos, destruirían redes eléctricas, contaminarían el aire y el agua, y dejarían zonas inhabitables durante generaciones. No se trata solo de una explosión, es el colapso de la civilización moderna en cuestión de minutos. Y aún así, los misiles continúan produciéndose, probándose y modernizándose. Porque en el fondo, todas las potencias temen lo mismo, que si no los tienen, otro los use primero. Si un solo misil cayera hoy, imagina por un momento que un misil nuclear fuera lanzado hoy sobre una gran ciudad, digamos, Nueva York, Londres o Tokio. En cuestión de minutos, la alarma sonarían en todo el planeta. Los sistemas de defensa intentarían interceptarlo, pero si fallaran, el destino de millones de personas quedaría sellado. Al impactar, una esfera de fuego de varios kilómetros consumiría todo a su alrededor. El calor sería tan intenso que el acero se derretiría como cera y el asfalto herviría. En el centro de la explosión, la temperatura superaría la del Sol. Cientos de miles morirían instantáneamente, sin siquiera saber qué los golpeó. A kilómetros del epicentro, edificios enteros colapsarían por la onda expansiva. Los cristales volarían a velocidad de proyectiles, las carreteras se abrirían, los ríos cambiarían de curso, y en los minutos siguientes, una nube en forma de hongo se elevaría hacia el cielo, arrastrando cenizas, radiación y polvo radiactivo. Sería el inicio del invierno nuclear. La radiación se extendería con el viento, envenenando el aire, los cultivos y el agua. Miles más morirían en los días y semanas siguientes. Los sobrevivientes enfrentarían un mundo oscuro, frío y silencioso, donde la comida escasearía y las redes de comunicación habrían colapsado. Pero el verdadero peligro no estaría en el primer misil, sino en la respuesta. Porque ningún ataque nuclear ocurre en solitario. En cuestión de minutos, los sistemas automáticos de defensa de las potencias responderían. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido poseen protocolos que garantizan la destrucción mutua asegurada. Eso significa que si uno ataca, todos responden. Y el resultado sería el fin de la civilización tal como la conocemos. Un solo misil podría iniciar el fin, no porque sea el más potente, sino porque podría desatar una cadena que nadie puede detener. Antes de continuar, si te está gustando el video, dale like y suscríbete. El equilibrio del terror. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comprendió algo aterrador. Ya no hacía falta un ejército para destruir una nación. Bastaba con apretar un solo botón. Así nació la doctrina de la disuasión nuclear, una idea tan simple como escalofriante. Nadie se atreverá a atacar si sabe que será aniquilado en segundos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron arsenales tan grandes que podían destruir el planeta varias veces. Pero, paradójicamente, esa locura evitó una guerra directa entre ambos. El miedo a un intercambio nuclear total mantuvo a las potencias jugando una partida de ajedrez invisible, donde cada movimiento debía calcularse con precisión quirúrgica. Fue el llamado equilibrio del terror. Ambos bandos vigilaban cada submarino, cada lanzamiento, cada mensaje interceptado, porque un simple error de interpretación podía significar el fin de todo. De hecho, en varias ocasiones estuvimos al borde del abismo. En 1983, por ejemplo, un oficial soviético llamado Stanislav Petrov recibió una alerta. Los radares detectaban un ataque nuclear estadounidense. Tenía minutos para decidir si respondía, y prefirió no hacerlo, creyendo que era un error del sistema. Tenía razón.
y, sin saberlo, salvó al mundo de una guerra nuclear. Hoy, más de 40 años después, el arsenal global sigue rondando las 12.000 ojivas. Pero lo más preocupante es que muchas están activas, listas para ser lanzadas en minutos. Los misiles modernos, como los Trident II estadounidenses o los Sarmat rusos, viajan a velocidades hipersónicas y pueden recorrer medio planeta en menos de media hora. Si uno de ellos fuera disparado, no habría tiempo para evacuar, ni siquiera para entender lo que ocurre. Solo una pantalla que se ilumina, un destello en el cielo y silencio. Y aunque vivimos bajo la promesa de la paz, seguimos dependiendo de un sistema donde el error humano podría decidir el destino de todos. El futuro bajo amenaza. Hoy, en pleno siglo XXI, la tecnología nuclear no ha desaparecido, solo se ha vuelto más sofisticada. Los misiles ya no necesitan ser lanzados desde silos visibles o submarinos rastreables. Ahora pueden ser hipersónicos, invisibles al radar, o incluso lanzados desde drones autónomos. Y lo más inquietante, cada año más países buscan obtenerlos. Corea del Norte, Irán, Pakistán, India, China, Rusia, Estados Unidos. Todos mantienen o expanden sus programas. El equilibrio del terror sigue vigente, pero cada vez más frágil. En teoría, existen tratados para limitar estas armas, el START, el TNP o el INF. Pero en la práctica, muchos han sido suspendidos o ignorados. La desconfianza ha regresado, y con ella, el riesgo de que un conflicto local termine encendiendo una chispa global. Piénsalo un momento. Un solo misil nuclear moderno, como el RS-28 Sarmat ruso o el Minuteman III estadounidense, podría borrar una ciudad entera en segundos. Y si uno de ellos se dispara por error, por represalia o por orgullo político, no habría marcha atrás. La humanidad entera podría desaparecer antes de que alguien siquiera tenga tiempo de entender por qué. La verdadera pregunta no es si podemos destruir una ciudad con un misil, sino si sobreviviremos al día en que alguien decida hacerlo. Por eso, cada vez que escuchamos hablar de disuasión, ensayos nucleares o modernización de arsenales, deberíamos recordar que todo lo que conocemos, nuestras ciudades, familias, sueños y cultura, depende del juicio de unos pocos hombres y de máquinas diseñadas para matar más rápido que nunca. El futuro del mundo no está en la tecnología, está en la conciencia, porque el día que olvidemos lo que puede hacer un solo misil, ese será el día en que la historia de la humanidad termine. Y ahora te pregunto, ¿crees que la humanidad realmente aprendió la lección de Hiroshima y Nagasaki? ¿O solo estamos esperando el próximo error? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para descubrir más secretos del poder oculto del mundo. Y recuerda, la historia siempre puede repetirse.